Vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, y la unidad de pensamiento en la cual vamos a basar nuestro sermón es del versículo 1 al versículo 18. Hechos, capítulo 11, versículo 1 al versículo 18. Leo la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Encomendémonos al Señor. Padre nuestro, damos gracias a ti en esta mañana por tu palabra. Gracias por permitirnos abrir las Escrituras, leer las Escrituras y ahora predicar las Escrituras. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé el poder y nos dé la capacidad que necesitamos para comprender y para predicar. Rogamos, Señor, que apliques tu palabra a nuestros corazones y que nuestros corazones sean conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. En un escrito, C.C. Weishaupt hace una pregunta: ¿por qué Mahatma Gandhi no fue cristiano, sino que permaneció hindú hasta el final? Él dice que adoraba a Cristo como una de las encarnaciones de Dios, pero no como la única. Nunca dio el paso final para hacerse cristiano. En una autobiografía que se publicó en la India, él dice que en sus días de estudiante se impresionó mucho al leer los evangelios y que pensó seriamente en bautizarse y en ser miembro de una de las iglesias locales cristianas en aquel tiempo. Pensaba que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casta que para aquel entonces afectaban a la India y al África del Sur. Un domingo en la mañana, Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca y tenía el propósito de hablar con el pastor de la iglesia al terminar el culto. Cuando entró en el templo, la comisión de recepción se negó a proporcionarle un asiento y les sugirió que fuera a una iglesia de los negros. Gandhi salió de aquel templo para no volver jamás.
Si también los cristianos tienen diferencias de clase, pensó, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Sin pensarlo, la experiencia de Mahatma Gandhi con el cristianismo nos sirve como ilustración para el tema que vamos a tratar en la predicación en esta mañana. Pues la misma problemática de prejuicios raciales estaban viviendo los primeros cristianos contra los no israelitas, llamados en aquel tiempo por gentiles. La misma problemática acompañaba la experiencia de la iglesia primitiva, de la nueva humanidad. Conflicto tal que es el apóstol Pedro posteriormente quien tiene que dar un informe de la obra poderosa que Dios estaba haciendo en los gentiles y cómo el ingreso de los gentiles a la nueva humanidad también hace parte del plan de Dios. Y realmente, pues ese es el tema de nuestro pasaje, el informe asombroso de Pedro, el cual habla en su contenido del ingreso de los gentiles a la nueva humanidad. Y la manera como vamos a desarrollar nuestro bosquejo es viendo tres elementos fundamentales de este informe: su causa, su contenido y sus efectos. Esos son los tres elementos del informe: su causa, la razón de ser del informe; su contenido, bueno, de qué trata el informe que dio el apóstol Pedro; y finalmente sus efectos, qué provocó dicho informe a la iglesia local de Jerusalén. Por eso le he puesto como título a esta predicación: Los gentiles en la nueva humanidad, un informe asombroso. Ahora veamos en primer lugar la causa de este informe, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahora, quien narra la historia es un gentil, Lucas es el gentil. Y él concede especial importancia a la entrada de los gentiles a la iglesia, puesto que Lucas, siendo gentil, había ingresado a ser parte de la nueva humanidad por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, piensen en esto. Cuando los samaritanos ingresaron a la nueva humanidad, no hubo oposición de parte de la iglesia de Jerusalén. Realmente, cuando Felipe, que era un diácono y trabaja como misionero fuera de Judea y predica el evangelio en Samaria, no hubo oposición por parte de la iglesia local de Jerusalén. Pero cuando Pedro predica el evangelio a este varón llamado Cornelio, un centurión romano, entonces eso sí trae un conflicto a la iglesia local de Jerusalén. Y era que les costaba entender cómo es que un israelita podía predicar el evangelio a un no israelita, y no solo eso, visitar su casa y comer con él. Realmente era algo que chocaba según la cosmovisión judía, no era aceptado. He ahí el problema. Ahora más, cuando en los tiempos en el que el apóstol Pedro visita a Cornelio y le predica el evangelio, lo cual vimos en la clase bíblica en esta mañana, el emperador romano Cayo Calígula había dado una orden en toda la región de Judea y sus alrededores de que se levantara una imagen en su nombre, que todo el mundo se postrara ante la imagen. Por supuesto, los judíos convertidos al cristianismo no iban a aceptar tal edicto. Así que mucho más conflictivo sería pensar que Pedro le va a predicar el evangelio a un soldado romano, a un soldado que trabaja juntamente con la visión del emperador de Roma, que ahora nos está obligando a inclinarnos y a reconocerlo como Señor. Este señor Cornelio no tendría ningún derecho en escuchar el evangelio. Realmente la forma de pensar de la iglesia local de Jerusalén no es la misma forma como Dios estaba pensando. Son formas muy diferentes. Así que los cristianos judíos estaban viendo enfrentados a un nuevo desafío. ¿Cómo nosotros vamos a proceder con la entrada de los gentiles a la membresía de la iglesia? ¿Cuál es la mayor o la mejor forma de proceder con estas personas? Y más cuando a lo largo de la historia estos dos pueblos han aumentado su odio entre sí. Más cuando de manera despectiva los judíos llamaban a los gentiles perros, y la comparación que hacía con el perro salvaje del primer siglo era un animal inmundo el cual vomitaba y comía de su propio vómito. Realmente era una ofensa directa hacia los gentiles.
Vamos a ver por este texto cómo solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es capaz de cambiar la mente de un hombre. Y no solamente cambiar la mente de un hombre, sino derribar las paredes de separación que separaban a los judíos de los gentiles. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Estos son judeocristianos, judíos en primer lugar, que se habían practicado la circuncisión, pero que ahora habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta clave está en el versículo 3. Mírenla bien. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? He ahí la pregunta. Ahora, me llama la atención cómo la iglesia local de Jerusalén no está preocupada por el fruto que está dando la predicación del evangelio en Cesarea. Ellos no están preocupados por el avance imparable de la nueva humanidad. Ellos están más preocupados por el hecho de que un israelita haya ingresado a la casa de un gentil. Se dan cuenta cómo el problema que tienen no les deja ver con claridad la hermosa obra de la gracia de Dios alcanzando multitudes fuera de las regiones de Jerusalén. O sea, ellos no pueden ver la magnífica obra de Dios. Ellos están enceguecidos y encerrados en su propio pensamiento que describo en una sola palabra: legalismo. La iglesia local de Jerusalén no había superado aún el legalismo que los ataba a la tradición judía, el legalismo que les ataba a los mandamientos que estaban siendo reforzados por los apóstoles que eran judíos. Ahora, los de la circuncisión definitivamente eran personas que cargaban cierto odio con los que no eran circuncisos. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo es llevado al pretorio? Recuerdan que los judíos no ingresaron al pretorio por una sencilla razón: porque ahí habían gentiles. O sea, miren el pensamiento tal que tenían aquellos judíos. Cuán difícil es aceptar que los gentiles también están ingresando a la iglesia. Cuán difícil es aceptar que personas que no piensan como ellos y que no se ven como ellos están ingresando a la nueva humanidad. Qué difícil es. Ahora, realmente esto nos lleva a pensar en la causa fundamental del por qué Pedro tiene que dar el informe. Y la causa fundamental es porque ellos no comprenden esto. Ellos no entienden cómo el evangelio predicado por un israelita atrae a los que no son israelitas. Y esto nos va a llevar al segundo elemento de nuestro sermón: el informe asombroso y su contenido. Definitivamente lleva a Pedro a explicar, a dar argumentos firmes y a contar qué fue lo que ocurrió con él que lo llevó a la casa de Cornelio. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Ahora note bien, el lienzo que descendía del cielo. ¿Por qué Pedro tiene que especificar que el lienzo descendía del cielo? La razón fundamental es porque el judío comprendía que todo lo que descendía del cielo venía de Dios. Es así de simple. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él entiende que si él cuenta la idea principal de cómo el lienzo desciende del cielo, pues definitivamente está confirmando que la visión viene de parte de Dios, y esto reforzaría su testimonio para que la iglesia de Jerusalén también creyera. Ahora, el lienzo que desciende tiene 4 puntas, lo cual representa a toda la creación. Versículo 6: cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. También llama la atención la descripción de la visión en la forma de clasificar a los animales. Es la misma forma como Moisés en Génesis capítulo 1 clasificó los animales cuando el Señor los creó. Es la misma forma como Noé, antes de que descendiera el diluvio, clasificó los animales para llevarlos al arca. En otras palabras, lo que quiere decir todo tipo de animal.
Ahora la tarea aquí no es discernir entre un animal inmundo y un animal limpio. Aquí la tarea es que Dios ya ha discernido por Pedro. Dios ya lo ha hecho por Pedro. Ahora, ¿cuán difícil es para Pedro considerar la voz en el versículo 7? Miren la voz. Oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Qué difícil es aceptar para un judío como Pedro, que conocía muy bien el Antiguo Testamento y que seguramente había leído Levítico capítulo 11, donde está la instrucción específica de que hay una clasificación de animales limpios y una clasificación de animales inmundos. Ahora escuchar la voz que le dice: Pedro, mata y come. Realmente es muy difícil. Por eso Pedro se rehúsa a aceptar esa voz. Ahora pensemos en Levítico capítulo 11. ¿Por qué está Levítico capítulo 11? ¿Dónde está? ¿Cuál es la intención en el análisis literario del libro de Levítico? Recuerden que el libro de Levítico es un libro que hace parte del Pentateuco, es un libro sacerdotal, el cual describe las ceremonias y los sacrificios que el pueblo debía hacer para acercarse a Dios. Ahora, hay muchos puntos de vista sobre el significado de animales limpios y animales inmundos. Uno de ellos es que eso hace parte de la dieta judía como precaución para la no contaminación de alimentos que le hacían daño al cuerpo. Y creo que está bien, es correcto, pero también pienso que la instrucción de no comer animales inmundos en ese contexto, como lo era el cerdo, también tenía que ver con una preparación ceremonial de las personas del pueblo antes de acercarse a Jehová, como figura de lo que habría de venir. O sea, no tengo mayor duda al respecto. Es decir, el pueblo antes de acercarse a Dios tenía que discernir entre lo inmundo y lo limpio. De lo contrario, no podía acercarse a Dios. Si yo comía un animal inmundo o tocaba el cuerpo muerto de un animal inmundo, pues me tenía que purificar hasta la noche para poder acercarme al Señor. Ahora, llama la atención cómo es este ejemplo del Antiguo Testamento el que el mismo Dios le trae a la mente de Pedro para impulsarlo a predicar el Evangelio a los que no son como él. ¿Qué le está queriendo decir el Señor a través de Levítico capítulo 11? Que ahora los hombres ya no tienen que discernir entre un animal inmundo o limpio para acercarse a Dios, porque Dios mismo ha tomado la decisión de acercarse al hombre en la persona de Cristo Jesús. O sea, noten cómo tipo de ceremonias religiosas, incluso de dietas, tienen un fin último, y es apuntar a aquel que tiene un cumplimiento perfecto en todos estos aspectos ceremoniales. Pedro no se acercó a Dios, Dios se acercó a Pedro. Cornelio, por mucha religiosidad que tenía, no se está acercando a Dios, Dios se está acercando a Cornelio. Y el instrumento es Pedro, el más duro de todos. Pues a Dios le gusta trabajar con lo difícil, a Dios le gusta trabajar con lo imposible, porque solamente Él puede hacerlo posible. Ahora, me llama la atención también el versículo 10. Y esto se hizo 3 veces. Miren la repetición, como aprendíamos en la escuela bíblica. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. A pesar de que Lucas no era judío, es un gentil y él es el que escribe la historia, está utilizando la típica repetición judía. ¿Recuerdan el atributo que se repite 3 veces en Isaías capítulo 6? Santo, 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 lo cual le da un énfasis especial a la santidad de Dios, que sobresale sobre lo demás. ¿Recuerdan también cuando el Señor en Jeremías dice templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, apuntando a lo que los malos sacerdotes habían hecho con el templo? Está dando un énfasis exagerado al templo de Jehová. Pero ahora vemos en la visión cómo no se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 3 veces, de la manera como los judíos entendían el énfasis del mensaje divino. Pues claro, Pedro era judío y en la tercera repetición entendió: hey Pedro, esto es importante, no lo puedes pasar por alto, esto es importante. El propósito, mis hermanos, de esta visión era que Dios estaba destruyendo la barrera de separación entre los dos pueblos. Ese es el propósito.
va a destruir la barrera que separa a judíos y a gentiles. La misma barrera no se levantó entre judíos y samaritanos cuando los samaritanos recibieron el evangelio, pero sí se levantó cuando los cuando los gentiles reciben el evangelio. Mis hermanos, solamente el evangelio de Cristo es capaz de destruir esas barreras. O sea, no hay otra forma, no hay otra forma. No son planes humanos, no son proyectos humanos, no es la agenda del hombre, no es eso, no son los procesos humanos, los planes humanos, es el plan de Dios en su evangelio. Y si nosotros quitamos el evangelio de Cristo en medio de esta extensión de la iglesia, todo se nos viene abajo, mis hermanos. El evangelio es fundamental para el avance imparable de la iglesia. Es Dios quien finalmente ha decidido acercarse a Cornelio. Por eso no es determinante ya discernir entre lo inmundo y lo limpio, porque Dios limpia lo inmundo. Dios es el que santifica lo inmundo. Mis hermanos, es Dios quien abre la puerta de los cielos para los gentiles. Donde los judíos habían cerrado la puerta, Dios ahora ha abierto la puerta para los gentiles. Y yo quiero que usted no se vea tan distante del pasaje. No lo mire simplemente como una historia que ocurrió en el primer siglo. No lo mire tan distante, porque creo firmemente que la entrada de los gentiles a la nueva humanidad es el preámbulo de lo que había de venir y de que hoy tú y yo hacemos parte. Así que debemos dar gracias a Dios. Pero ese contenido del informe también nos cuenta que Pedro tuvo, pues precisamente, una visita. Y el Espíritu, versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Llama la atención cómo Pedro en el informe no le da el nombre al varón. No dice nunca que se llamaba Cornelio y tampoco dice nunca que era centurión romano. Claro, eso tenía sus intenciones para que el testimonio que estaba dando fuera recibido por la iglesia local de Jerusalén. De manera sabia, el Señor está llevando a Pedro a dar el informe preciso para que la iglesia judía de Jerusalén recibiera la obra de Dios en la vida de los gentiles. Pedro está seguro que Dios mismo lo había llamado para llevar el evangelio a los gentiles. El énfasis, mis hermanos, no está en Pedro. Y no está en la obra de Pedro, el énfasis está en Dios, porque finalmente Dios es el que envía misioneros, es Dios el que capacita misioneros, es Dios el que llama al misionero, es Dios el que empodera al misionero y es Dios el que hace la obra en medio de un pueblo a través del misionero. La obra es de Dios. Y aunque Cornelio recibió instrucción en la sinagoga, como lo estudiamos en la escuela bíblica en el capítulo 10, y era un hombre que oraba en el horario típicamente judío y daba limosnas, y muy posiblemente le rogaba a Dios que le permitiera conocer la religión judía más a fondo, ver el cumplimiento de aquellas profecías. Bueno, el Señor lo tenía elegido y le llevaría la respuesta a su propia casa. Es la obra maravillosa de Dios. Sin embargo, Cornelio necesitaba el evangelio porque necesitaba la salvación. Él necesitaba ser salvo, y eso es lo que cuenta Pedro. Si él no lleva el evangelio, Cornelio no puede ser salvo, porque el medio de salvación que Dios utiliza para cambiar un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne no es otra cosa sino el evangelio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos más adelante, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. En la casa donde estaba con Cornelio, su familia y sus amigos, el Espíritu Santo también descendió. Y Pedro dice como a nosotros al principio. Él conecta directamente este derramamiento del Espíritu Santo con Pentecostés. Y mírenlo bien. Así como el Espíritu Santo descendió en Pentecostés
para confirmar el ingreso de los judíos a la nueva humanidad y capacitarlos para llevar el evangelio, así el Espíritu Santo descendió en los samaritanos para confirmar el ingreso de los samaritanos a la nueva humanidad y capacitarlos para llevar el evangelio. Asimismo, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles para confirmar su entrada a la nueva humanidad y capacitarlos para llevar el evangelio. Finalmente, quienes extienden el evangelio de Cristo alrededor de la cuenca del Mediterráneo son los gentiles. Y aquí está el abrebocas de eso. El Señor está llenando una casa con su espíritu, empoderando hombres débiles de un Dios grande para seguir con la marcha del avance imparable. Es la obra poderosa de nuestro Dios. No tengo dudas de que recibir el Espíritu Santo en el texto tiene que ver también con conversión. Tiene que ver que el Espíritu Santo convirtió a todos los que estaban en la casa. Salvó, trajo salvación a Cornelio, a su familia y a sus amigos. El Espíritu Santo trajo salvación a la casa. Entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. He aquí el cumplimiento de las buenas noticias. El evangelio también es para los gentiles. Los gentiles también están dentro del plan de Dios. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, miren la pregunta que hace Pedro: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Mis hermanos, a través de la visión y a través de la visita, no solamente Cornelio está siendo convertido, Pedro también está siendo convertido. El Señor le está dando un nuevo pensamiento a Pedro, le está trayendo una nueva comprensión de lo que es el evangelio. Ya él había experimentado el nuevo nacimiento, no hay duda, pero el Señor ahora le está cambiando la forma de pensar a Pedro. Pedro debe entender también que él es instrumento de Dios para la salvación de su pueblo. Pero también en la pregunta hay un punto importante. Pedro reconoce que él era opositor de ese plan. O sea, finalmente en algún momento Pedro estaba estorbando el plan de Dios, y Dios llama a aquel que se opone, le cambia la mente, le cambia el corazón y lo utiliza a favor suyo. Aquí pienso yo en ¿cuántas veces como iglesia podemos nosotros hacer planes, estructurar cosas, y muchas veces lo que hacemos es pelear con la gente porque no nos entiende, porque no estamos unidos en algo? Pero en lugar definitivamente en todo lo que hagamos de confiarle esa empresa a Dios, de confiarle esa misión a Dios, finalmente Dios puede transformar las mentes y los corazones más endurecidos. Y Pedro era uno de ellos, era convertido, pero el Señor lo ha iluminado en la consecución de este plan de salvación para los gentiles. Él recordó lo que el Señor había dicho. El Espíritu Santo lo estaba llenando de las palabras de Jesús, tal cual como Jesús también lo había dicho, que en aquellos días el Espíritu de Dios les revelaría todas las cosas y les recordaría las cosas que Él los había enseñado y qué debían decir. Se está cumpliendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles ya no se pueden oponer. La obra es de Dios. La obra es de Dios. Y esto nos lleva finalmente al efecto de este informe. Este es el informe de Pedro. Ahora, ¿cómo creen ustedes que reaccionó la iglesia de Jerusalén? Bueno, pues ella puede seguir empeñada en oponerse a ese plan y no verlo como un plan de Dios, sino como un plan de Pedro, que ha desobedecido las leyes del Antiguo Testamento. Pero por otro lado, la iglesia local de Jerusalén puede responder con alabanza y gozo porque están entendiendo que es la obra de Dios. Versículo 18, el informe y sus efectos. Entonces, oídas estas cosas, mírenlo bien, callaron. Miren, cuando acaba la crítica, callaron. Y en lugar de disputar con Pedro, glorificaron a Dios. Miren el efecto. El informe asombroso de Pedro es asombroso porque lo que Pedro está contando es obra de Dios, no es obra de Pedro.
Y el efecto que produce en el corazón de la iglesia local de Jerusalén es alabar a Dios, reconocer en Dios su gracia, su misericordia, su excelso plan para llamar a personas que en la mente de muchos no estaban en sus planes. Y si nos pusiéramos a pensar nosotros en esto, a hacer una reflexión nosotros también. ¿Cuántas personas están en nuestros planes? ¿Cuántas personas no están en nuestros planes? Pero Dios es un Dios que da sorpresas, muchas sorpresas. Y aquí no hay de otra sino alabar a Dios. Esto es una obra de Dios. No tenemos duda de que Dios está obrando a través de la iglesia de Jerusalén y está alcanzando a los gentiles. Glorificado sea el nombre de Dios. Y miren la expresión de asombro. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos están entendiendo que según el reporte de Pedro, pues estos gentiles fueron verdaderamente convertidos, experimentaron verdaderamente arrepentimiento para vida, que tal vez hasta donde ellos tenían entendido o comprendían solamente le era dado a los judíos. Ahora el Señor está otorgando su don a los gentiles. Su efecto no es otro sino alabar y reconocer la poderosa obra de Dios. Mis hermanos, traigo particularmente en esta mañana tres enseñanzas que veo claras en el texto que he predicado ahora. La primera enseñanza: parte de la oposición del avance de la nueva humanidad es producido por la misma iglesia. Y repito nuevamente esto: parte de la oposición del avance de la nueva humanidad es producido por la misma iglesia. Y pensamos que los únicos que se oponen al avance de la nueva humanidad es Satanás y las huestes espirituales de maldad. Y pensamos que los únicos que se oponen son los no creyentes. Pues mis hermanos, en el texto vemos claramente cómo la iglesia de Jerusalén, representada por los apóstoles, se oponían al avance de los gentiles. La iglesia también puede oponerse al avance imparable de la nueva humanidad. Ahora, ¿saben una cosa? Ni siquiera la iglesia, aunque se oponga, podrá detener dicho avance. Ese es el punto clave aquí. Ahora, particularmente, y veo en el texto la oposición a través del legalismo. O sea, yo veo todavía un legalismo recalcitrante en la iglesia local de Jerusalén. Por una tradición que realmente se había convertido en una tradición meramente religiosa. ¿Cómo el legalismo de una iglesia puede oponerse al avance imparable de la nueva humanidad? ¿Cómo el legalismo puede ser un enemigo para el avance imparable de la nueva humanidad? Porque el legalista, escúchelo bien, siempre está preparado para obedecer cualquier tipo de regla o norma, excepto el de no juzgar a su hermano por cualquier cosa. Ahora, este texto nos hace un llamado directo a nosotros, mis hermanos, a revisar si como iglesia estamos a favor del avance imparable de la nueva humanidad o nos estamos oponiendo al mismo, mis hermanos. Saben, el legalismo nos hace ver a los demás cristianos como nuestros enemigos. Y si eso es así, déjame decirte que estás peleando la batalla equivocada. Es así de sencillo. Estás peleando la batalla equivocada. No podemos ver a los demás cristianos como enemigos nuestros. ¿Recuerdan cuando los discípulos fueron a Jesús y miran esos que están allá predicando y haciendo milagros, haz que descienda fuego del cielo? Y el Señor les dijo, bueno, los que no están contra nosotros, por nosotros son. Jesucristo más que nosotros entendía en qué consiste el avance imparable de su reino. Él lo entendía mejor que nosotros, mis hermanos. Y a través de este texto puedo verlo, cómo el Señor usa una visión para hacerlo entender a la iglesia de Jerusalén. Qué tan duros podemos ser nosotros con nuestros propios hermanos. Pero saben una cosa, si el Señor nos ha puesto en una iglesia local bíblicamente constituida, el llamado que nos hace el Señor es a tener un corazón unificado,
para que trabajemos todos por la misma misión, con la misma visión, en el mismo obrar de Dios, el mismo sentir. Por eso el llamado, en primer lugar, la primera enseñanza es a revisar si estamos a favor del avance o nosotros mismos como creyentes nos estamos oponiendo al avance. Sea cual sea la respuesta, yo sé una sola cosa, que la iglesia seguirá avanzando de forma imparable. Eso sí lo sé. La segunda enseñanza que quiero traer a partir del pasaje es la importancia que le da Lucas, el narrador del informe, aquí a la doctrina del arrepentimiento. Noten el versículo 18 cómo termina, y es la frase de asombro. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Notan cómo la doctrina del arrepentimiento es relevante en nuestro texto, es claramente enseñada. Y saben una cosa, el arrepentimiento no es una obra humana, es un don de Dios. Y es aquí donde debemos reflexionar en nuestra conversión y servir a Dios por el avance imparable, por lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Sabe? Lo que nos debe impulsar a seguir avanzando el reino de Cristo es lo que Él hizo por nosotros. Y recordar lo que Él hizo es recordar el arrepentimiento que Él nos dio un día. Mis hermanos, ¿de dónde te sacó el Señor? Es la pregunta que te hago. ¿Dónde estarías hoy si el Señor no te hubiese dado el don del arrepentimiento? ¿Qué sería de tu vida hoy? Tal vez serías un enemigo directo del Evangelio. Tal vez serías un oponente del Evangelio. Pero ¿dónde estarías, mi amado hermano, hoy si el Señor no te hubiese dado el don del arrepentimiento? ¿Sabe? Pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros nos debe llevar de ánimo para continuar hacia el futuro. Pensar en lo que Dios hizo un día por nosotros, cómo nos extendió su mano y nos sacó del hoyo en el que nos encontrábamos con nuestros pecados y nos dio su arrepentimiento para vida, nos cambió las vestiduras, nos puso en vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, nos tomó de la mano y nos lleva cada día de su mano. Mi hermano, no te desanimes, no te desanimes. A través de esta predicación te quiero decir, sirve al Señor, coopera en el reino de Dios, porque el Señor te ha dado arrepentimiento para vida. Pero la tercera enseñanza que saco de esta predicación es la necesidad que tuvo Pedro de rendirle cuentas a la iglesia de Jerusalén. O sea, nota cómo él se vio en la obligación de contar lo que el Señor había hecho con él en otro lugar. Él se vio en la obligación de rendirle cuentas a los otros apóstoles, a los otros pastores. Yo creo claramente que aquí hay un principio de rendición de cuentas entre pastores. Y creo absolutamente que un consejo de ancianos es fundamental, no solamente porque la iglesia no debe ser gobernada por un solo pastor, sino porque el pastor necesita más pastores a quien rendirle cuenta, quien ore por él, quien lo escuche, quien le dé un buen consejo y quien le anime a seguir pastoreando la iglesia de Cristo. O sea, no lo veamos simplemente como un tema de gobierno, veámoslo como un tema de salud espiritual para nuestros pastores. Y es más, me atrevo a decir que este texto nos presenta la gran necesidad que un consejo de pastores de una iglesia local tenga comunión con otro consejo de pastores de una iglesia hermana. Cómo reunirnos como consejos de pastores en un consejo consultivo, donde hagamos preguntas, donde recibamos humildemente recomendaciones de otros pastores sabios de nuestra misma fe, de nuestro mismo legado, con nuestra misma doctrina, y nos impulsemos juntos como un equipo a extender su reino. Es muy necesario, mis amados hermanos, es completamente necesario. Y aquí traigo a colación cómo nuestra confesión de fe en su párrafo 12 del capítulo 26, cuando habla de la eclesiología, dice: por mandato del Señor, los pastores deben tener comunión con otras iglesias hermanas. Así lo dice nuestra confesión de fe, y yo creo que los escritores de la Confesión de Londres sabían la necesidad de dar cuentas, mis amados hermanos.
Ahora, también entiendo, como tercera enseñanza a través de nuestro pasaje, que la asamblea de miembros, a ella también se le debe dar informe. Así como Pedro le da informe a los apóstoles y a la iglesia local de Jerusalén, que son los miembros, asimismo la iglesia local debe darle informe a la asamblea de miembros por la obra misionera que está haciendo la iglesia. Y saben, no hay mayor contribución de la membresía cuando se entera del avance imparable del reino que levantar su oración humilde a Dios y rogarle a Dios con todo su corazón que le dé poder y fortaleza a los que predican, a los que van a ser enviados. Esa es la mayor contribución de la asamblea de miembros: orar por la iglesia, orar por el avance de su pueblo. Mis amados hermanos, creo firmemente que este capítulo, con estas tres enseñanzas, pues realmente edifican nuestro corazón. Primera, y recuerden, no oponernos al avance imparable del reino, ser servidores que cooperemos y contribuyamos con el mismo. Segundo, con base a lo que el Señor hizo en el don del arrepentimiento que nos dio, impulsémonos hacia adelante en este avance. Y tercero, aprendamos a rendir cuentas por toda la obra que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Creo que será de edificación para la iglesia local. Y si aquí hay alguien que nos está visitando, quiero decirle algo, amado amigo, y es que, como lo vimos en el tema, los gentiles ingresaron a la nueva humanidad, del cual nosotros hoy hacemos parte, somos gentiles. Y tú, querido amigo, eres uno de ellos, pero todavía no haces parte de la iglesia. ¿Y sabes qué te hace falta para ser parte de la iglesia? El don del arrepentimiento para vida. Yo espero que a través de esta predicación, si tú has escuchado atentamente este sermón, el deseo de mi corazón es que el Señor te pueda otorgar a ti el don de arrepentimiento, y que a través de ver a Cristo como el evangelio crucial para el avance imparable del reino, el cual derriba murallas de separación, ese mismo evangelio tú lo hayas entendido en esta mañana y lo hayas aceptado en tu corazón. Y el deseo mío y el deseo de nuestra iglesia es que el Señor te dé arrepentimiento para vida. Ven a Jesús. Sin Jesús no hay arrepentimiento, no hay salvación. Amada iglesia, oremos para que el Señor en cada uno de nuestros cultos conceda el don de arrepentimiento a los perdidos. Demos gracias. Señor, oramos, Padre, para que tú concedas tu don de arrepentimiento a los perdidos que están aquí reunidos hoy, a los amigos que fueron invitados, familiares, que tal vez vienen hoy por primera, segunda vez, algunos muy afligidos, otros desesperados, otros muy tranquilos. Pero yo te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos, como has tenido misericordia de nosotros, y les permitas a cada uno de ellos experimentar un verdadero arrepentimiento, para que hagan parte de este avance imparable de la nueva humanidad y para que finalmente cooperen con el avance. Señor, bendice a tu iglesia hoy, bendice a cada hermano y a cada hermana aquí reunidos, y por favor, Señor, permítenos identificar si nos oponemos al avance imparable del reino o contribuimos a él. Permítenos valorar lo que hiciste por nosotros en el pasado, que nos impulsa al futuro hoy. Y permítenos, Señor, aprender a dar cuentas a otros y recibir el apoyo de otros. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.